Y bueno, la tolerancia, ¿cómo nos puede afectar en el tránsito? Ese es el tema de hoy con nuestros entrevistados. Y me acompaña Dalia Santos, portavoz del Departamento de Tránsito de la Policía Nacional Civil, y también Herbert Paz, vocero de Provial. Bienvenidos y buenas tardes. Gracias, Sandy. Muy buena tarde. Buena tarde, Herbert. Gracias, muy buenas tardes, Sandy. Es un gusto estar acá con ustedes y compartir pues esta información. Muchas gracias a los dos por acompañarme. Y bueno, tocamos este tema en un día tan importante que es el Día Internacional de la Tolerancia. Y para iniciar con este tema, quiero que vamos a pedirle a nuestro equipo de producción que nos coloque nuestra primera tabla de definiciones para poder comenzar y que usted también que le quede claro qué es la tolerancia. Y la tolerancia se define de esta forma, como el respeto a las ideas, creencias o prácticas de los demás cuando son diferentes o contrarias a las propias. Partiendo de esta definición, les quisiera preguntar a nuestros invitados, y vamos a iniciar con Dalia Santos, ¿por qué crees que se da tanto o se puede perder la tolerancia en el tránsito, Dalia? Buenas tardes a todos los televidentes. Definitivamente, Sandy, yo creo que el tema de la tolerancia es un tema muy importante que influye diariamente tanto en el movimiento vehicular como también influye en la siniestralidad vial que hasta el momento se tiene registrado. Podemos nosotros mencionar que esto podría influir o se debe en este caso a la mala práctica, a las malas conductas de no respetar, como claramente lo dice la definición. No tenemos esa cultura de convivencia en la vía pública para aceptar que posiblemente el conductor que va delante de nosotros no colocó su luz direccional, en este caso un pidevías, y esto provocó que definitivamente la persona que viene atrás con su vehículo pueda acelerar, pueda bocinar. Definitivamente puede haberse un olvido de la persona que va delante de él, pero definitivamente genera una riña incluso en el tránsito vehicular que reflejan las estadísticas y el fuerte congestionamiento. Y vemos que Provial está presente en las carreteras principales interamericanas. ¿Qué han visto ustedes? Porque también esto ocurre no solo cuando hay tránsito, sino también en las carreteras en los departamentos, por ejemplo. Sí, muy buenas tardes a todos los televidentes. Correcto, en las carreteras abiertas, en las carreteras del interior de Guatemala, Provial tiene bastante lo que es personal, y hemos visto que en lugares donde hay trabajos, por ejemplo, trabajos de carretera, se hacen filas porque hay que esperar para poder pasar. En muchos usuarios hemos visto la tolerancia, la cual ellos se comportan en su carril. Esto ayuda a que puedan mantenerse en una sola fila y poder evitar algún accidente en este tramo carretero que se está trabajando, o ya sea alguna ampliación que se esté dando o una reparación. Yo más que todo estoy consciente de que hay muchos usuarios que a veces se pierden un poco la tolerancia debido a que no saben qué está pasando más adelante, qué es lo que está sucediendo. Entonces ellos se ponen en ese estado de shock y dicen, bueno, no sabemos qué es lo que está pasando, no nos vamos a movilizar, no sabemos cuánto tiempo vamos a estar detenidos acá, y empiezan entonces a querer circular en contra de la vía, ¿verdad? Y a provocar más embotellamiento en estos sectores. Y bueno, vemos que hay ciertas consecuencias también que se tienen por la pérdida de la tolerancia, y hemos recabado algunos datos que se los mostraremos en una gráfica, y en estos momentos nuestro equipo de producción nos hará el favor de colocarnos esta gráfica donde les damos algunos datos acerca de cuáles son las consecuencias de la intolerancia, porque la Policía Municipal de Tránsito maneja algunos datos donde dice que a la semana se registran al menos 10 casos de enfrentamientos violentos entre conductores que generan muchos problemas. Dalia, ustedes también, ¿verdad? En el Departamento de Tránsito han visto este tipo de situaciones que se han generado. Precisamente hoy se viralizaba un video de una riña entre conductores del transporte público. Herbert, no sé si tuviste conocimiento de lo que sucedió en Chimaltenango, donde un agente de PMT intervino para poder en su manera calmar esa riña entre conductores. Entonces realmente en el caso de la Policía Nacional Civil ha sido una de las denuncias que también se imponen, ¿verdad? Diariamente, ese tipo de situaciones que se van provocando en la vía pública por no tener la convivencia en la circulación, el tránsito vehicular. Pero como mencionas, el punto que define esa falta de convivencia es la intolerancia a las actitudes de los demás conductores. Definitivamente la Policía Nacional Civil tiene estadísticas de denuncias que se reciben diariamente en contra de conductores que se identifican por medio de una placa de circulación. Y vemos que, por ejemplo, la falta de tolerancia abarca incluso a las autoridades de tránsito, donde a veces no se respeta a un policía municipal. No sé ustedes cómo les ha tocado en las carreteras.
Sí, claro, a nosotros pues en las carreteras nos ha tocado también con respecto a la intolerancia a los usuarios, pues a veces tenemos señalización circunstancial, dígase conos sobre la vía para poder restringir un tramo carretero. Ellos pues tratan la manera de evadir este punto ingresando a esta área que ha estado asegurada y circulando en contra de la vía. Son algunos de los casos que se dan de intolerancia también a la hora de que no respeta su turno en fila e ingresan a un área donde puede ser peligroso para los usuarios. Está prohibido el paso y no respetan las señales de la gente y no respetan la señalización que se coloca en el lugar también. En este caso también, Dalia, hemos tenido algunos casos de algunos policías municipales de tránsito que han sido arrollados, que han sido maltratados o violentados incluso. Incluso tenemos estadísticas de agentes de PMT fallecidos, porque muchas veces no obedecen un alto al tránsito vehicular y los conductores, pues con la precisión que llevan y por el respeto a las autoridades de nuestro país, han provocado la muerte de agentes de policías municipales de tránsito por la falta de tolerancia para poderse circular en la vía pública. Definitivamente los municipios más afectados, como Departamento de Tránsito, tenemos algunos registros por parte de las PMT, ha sido Villanueva, Ciudad de Guatemala, donde han habido agentes fallecidos, también el sector de Villacanales, que se viralizó también un video donde una conductora agredía a un agente de PMT. Entonces la evidencia ha quedado que si se está dando este tipo de agresiones a las propias autoridades, definitivamente todos podemos ser o estamos vulnerables a ser agredidos por un conductor, pero debemos de tener conocimiento de lo que la ley establece, porque incluso el bocinar de forma desmedida, esto hay una sanción en materia de tránsito, y al estar bocinándole un vehículo a otro, lo que provoca es ese malestar en los conductores que puede llegar a un desenlace fatal. Que es una bomba de tiempo, ¿verdad? Porque a la larga, pues toda esa acumulación que tiene que ver mucho la forma en la que nosotros vivimos, nuestro estrés, nuestras actividades, y todo esto se desencadena en que nosotros perdamos la tolerancia en el tránsito y muchas veces reaccionemos de una forma violenta. Herbert. Correcto. Sí, pues lo que hemos tratado de la manera también por medio de la Dirección General de Protección y Seguridad Vial, Provial, ¿verdad?, es de capacitar por medio del Departamento de Educación y Seguridad Vial, capacitar a pilotos de empresas privadas, pilotos también del sector público. Un sector también importante. Muy importante, ¿verdad? Porque se maneja, como tú dices muy bien, el estrés del trabajo, que ya va tarde, o vas para tu trabajo y vas tarde y quieres llegar luego. Y pues en base a esto, Provial pues ha capacitado aproximadamente a 25,000 personas, incluyendo niños, jóvenes y señores adultos, ya pilotos, conductores de cualquier tipo de transporte. Se ha estado capacitando para poder pues también evitar este tipo de conflictos en carretera. Hay muchos motivantes que algunos conductores incluso en nuestras entrevistas del reportaje nos indicaban, y pues uno de los motoristas nos decía, ¿verdad?, que a veces la gente no les tiene tolerancia porque circulan entre carriles, pero una cosa es ser tolerante y otra cosa también es provocar la intolerancia, Dalia. Yo creo que lo que debemos realmente hacer para poder tener una convivencia tranquila en la vía pública es respetar las normas que a cada uno nos establece la ley de tránsito. Así es. Porque si el motorista tiene la prohibición de circular entre carriles, definitivamente esto va a generar pues el por qué lo está haciendo, por qué está violentando una ley vigente. Entonces va a provocar este tipo de choque con los conductores de vehículos de 4 ruedas. Si un conductor de un vehículo ve que un peatón se está cruzando bajo la pasarela, eso va a generar el que el conductor simplemente continúe la marcha porque hay una zona de seguridad para el peatón. Entonces es donde se da el tema de la intolerancia. Entonces yo creo que podemos empezar para poder convivir en paz en la vía pública, respetando conforme nos establece la ley cada una de nuestras normas. Y bueno, vamos a colocar otra tabla que hemos preparado y gracias al equipo de producción también, donde vemos algunas de las secuelas que tiene esta intolerancia. Ya hablamos acerca de que en la semana son 10 enfrentamientos aproximadamente. ¿Y qué pasa cuando un vehículo se queda varado? Pues afecta el desplazamiento de al menos 500 automóviles, pero esta cifra se puede aumentar. Aumenta el tráfico por nuestra intolerancia, aumenta o se genera una intolerancia en el resto de conductores. ¿Qué nos puede esperar? Porque es una conducta que se puede esparcir por todos el resto de conductores que se encuentran en la zona afectada. Yo en este caso considero que debemos de ser conscientes que si nosotros establecemos ciertos horarios, por ejemplo, 1 hora de nuestro domicilio a nuestro punto de labores, y si realmente nosotros consideramos que ese tiempo es el esencial para llegar, estamos equivocados. Siempre tenemos que tener un tiempo prudencial por cualquier situación, condiciones climatológicas, condiciones vehiculares,
siniestralidad, cualquier tema podría provocar que se extienda el tiempo para llegar a nuestras labores, y es donde empieza la intolerancia, porque empiezan a bloquear intersecciones, circular en contra de vía, como mencionaba Herbert, por un trabajo en la vía pública, inicia a generarse este tipo de situaciones que pueden terminar en desenlaces pues fatales, o personas fallecidas en hechos de tránsito por no respetar sus carriles, o definitivamente agresión entre conductores por no respetar las normas establecidas. Entonces yo creo que el tiempo es fundamental para poder ser tolerantes al momento de conducirnos en la vía pública. Y es que también una de las situaciones que pasa es que el parque vehicular cada año aumenta y nos vamos a encontrar con esa situación. Por ejemplo, la psicóloga nos comentaba, tenemos que prepararnos psicológicamente. Si sabemos que nos vamos a encontrar con tráfico, hay que prepararnos. Si sabemos que ya salimos tarde de nuestra casa y vamos a llegar tarde a nuestro destino, pues es una consecuencia también de lo que hacemos, pero a veces nosotros olvidamos y le echamos la culpa a los demás, y de esta forma pues se generan estos tipos de enfrentamientos, ¿verdad, Herbert? Es correcto, sí. También nosotros como Provial pues aconsejamos a los pilotos, a todo tipo de piloto de transporte, vehículo, transporte pesado o de pasajeros, que por favor ser bastante prudentes a la hora de utilizar estos vehículos, revisarlos muy bien antes de salir de su casa o de su punto de partida, ¿verdad? Para que evitar desperfectos mecánicos en carretera y quedarse en carretera obstruyendo parte de la vía, que es lo que nos genera congestionamiento y nos va a generar más tráfico en este sector, ¿verdad? Y bueno, también otra de las secuelas o consecuencias que se tienen de este tema, que es muy importante en el tránsito, la tolerancia. Vamos a colocar nuestra siguiente gráfica en pantalla, gracias al equipo de producción de TN23 por auxiliarnos en esta etapa de entrevistas, porque ¿qué nos lleva a la intolerancia? También se ha indicado que es un factor para que ocurran accidentes de tránsito, y solo en este año se han registrado en total 6.740 hechos de tránsito, según el Departamento de Tránsito de la Policía Nacional Civil. Pero, ¿qué tanto influye este tipo de conductas o la intolerancia que se puede generar para que ocurra un hecho de tránsito, por ejemplo, Dalia? Este dato que has mencionado, Sandy, de los 6.740 hechos de tránsito están registrados en el Observatorio Nacional de Seguridad del Tránsito, y también ese estudio que realiza el observatorio, cuál es el fenómeno que va provocando esta accidentalidad, pues lamentablemente el 80% se ha mencionado que es el factor humano. Quiere decir que el no respetar las señales de tránsito, el no ceder el paso a un peatón, va provocando esta alta siniestralidad vial. Entonces influye en el tema principal de la entrevista, que es la intolerancia, porque definitivamente no ceder el paso a un peatón es no comprender que esta persona necesita atravesar y tiene el mismo derecho que todos los demás usuarios en la vía pública. Entonces la intolerancia definitivamente es parte de esta siniestralidad vial, que ya reporta pues ya 8.075 personas lesionadas y más de 1.700 personas fallecidas. Entonces yo considero que realmente debemos de poner en práctica ciertas normas de cortesía, como el ceder el paso, el cederle el paso a otro vehículo. Vemos cómo hay ese enfrentamiento entre conductores en intersecciones por no ceder el paso. El que le cedamos el paso a un vehículo no va a provocar que lleguemos tarde a nuestro trabajo, pero definitivamente es la intolerancia y la falta de respeto a todos los usuarios. Y este punto que mencionabas, Dalia, es importante porque a veces se nos olvida o no queremos ceder el paso y obviamente ocasionamos más tráfico y más situaciones de estas más que nos pueden afectar, exacto, en el tránsito. En Provial, ¿cómo han visto la situación de los accidentes? Porque se menciona que un alto porcentaje es por fallas o por, bueno, malas prácticas de los conductores también. Sí, pues en lo que corresponde a las carreteras del interior, pues hemos visto, según indicios que se tiene, ¿verdad?, los accidentes de tránsito se han dado en su mayoría por exceso de velocidad, ¿verdad? Exceso de velocidad también, pues como lo decía Dalia, que a veces son fallas mecánicas, pero que pudimos haber prevenido revisando muy bien nuestro vehículo antes de salir, ¿verdad?, hacia donde nos vamos a dirigir. Entonces sí hemos visto bastante siniestralidad en carretera debido a la falla por desperfectos mecánicos y todo esto. Muchas veces pues, nos hemos dado cuenta, ¿verdad, Dalia?, que en un transporte pesado se les zafó un eje. Eso no es solo de que se les zafó un eje, es un desperfecto que pudieron haber prevenido revisando muy bien este vehículo. Y hoy, por ejemplo, ayer en la tarde nosotros hemos trasladado que se han registrado varios accidentes de tránsito. Hoy, en los últimos minutos, pues se han registrado otros más percances. En esta época de fin de año,
¿Qué tan determinante es que nosotros podamos trabajar en esta tolerancia? Porque también se vienen pues las compras navideñas, las compras de último momento. Nuestra paciencia y nuestra tolerancia prácticamente colapsa. se acaba. Así es, Andy, yo creo que estos últimos días del año son trascendentales para la estadística. Lamentablemente, noviembre y diciembre son meses donde muchos hogares guatemaltecos pueden quedar enlutados en la pérdida de familiares, seres queridos, porque lamentablemente hay una celebración de convivios. La prohibición no es que la persona ingiera bebidas alcohólicas. Aquí la prohibición es que circule o que conduzca su vehículo en estado de ebriedad. Entonces, en el caso de las autoridades, estamos trabajando de forma interinstitucional. Precisamente hoy se realizaban operativos con Provial, con la Dirección General de Transportes. Vamos a tomar los correspondientes para poder evitar que la gente se siga muriendo en las carreteras. Pero es una cuestión de tolerancia, como mencionabas, pero también es una cuestión de conciencia, de realmente qué es lo que vamos a hacer, cómo nos vamos a conducir en la vía pública para no ser parte de estas estadísticas. ¿Y qué tan tolerante se puede ser al momento de una infracción? Porque también esa es otra de las partes, ¿verdad? Sí, esto va dependiendo de la forma que el usuario la tome, ¿verdad? Porque muchos usuarios tienden a aceptar su error, a aceptar que infringió la ley y pues no se ponen en ningún momento alterados o intolerantes, ¿verdad? A la hora de que se le pone la sanción. A otros usuarios pues sí responden de la manera contraria y eso pues provoca también que se vaya de mal humor y va conduciendo, ya lleva su multa, ¿verdad? Pero va conduciendo y puede también esto obtener un accidente porque va enojado, va conduciendo en estado enojado porque fue sancionado y entonces se le puede también recomendar a todos los usuarios de la vía, ¿verdad? De que en estas épocas de fin de año, pues utilizar días diferentes para hacer sus compras, para reconcentrarse al centro, organizarse para concentrarse al centro de la ciudad capital y poder pues disminuir el parque vehicular. Dalia, quisiera que me contaras tu experiencia y es un punto también interesante, ¿verdad? Al momento que tú también estuviste como policía municipal de tránsito, al momento de imponer una sanción, ¿qué tan tolerante eras y cómo lo toman también los conductores? Definitivamente es una labor muy complicada, porque recordemos que al emitir una sanción estamos hablando de un tema económico y las personas cuando ya tienen que ser sancionadas económicamente se rehúsan a aceptar la falta que se ha cometido. En este caso, los agentes de Policía Municipal de Tránsito están capacitados para temas de resolución de conflictos porque hay ciertos lineamientos para tomar un procedimiento de una infracción. Incluso hay tiempo, existe un tiempo para la elaboración de una boleta. No puede tener máximo tiempo, más que 5 minutos, para no continuar en choque con el conductor. Y a los conductores, recordarles que la ley también les da 5 días hábiles de impuesta la sanción para que ellos puedan interponer su inconformidad de esa sanción. Con el agente definitivamente va a emitir la sanción y el procedimiento ahí va a quedar con una sanción emitida. Entonces la persona debe de recibir su boleta y tiene esos 5 días para que él ponga en este caso, pues su alegato en contra de esa sanción, que él no está conforme, de que no fue justa la sanción, pero con el agente en el lugar no solventará nada porque el agente, si inicia una boleta, ya no tiene la facultad para poderla anular, sino que ya es en el área jurídica del Departamento de Tránsito o en los juzgados municipales de tránsito. Entonces no puede el conductor pretender que el agente de PMT le va a anular la boleta por los insultos. Lo que puede provocar es consignación de una licencia de conducir, una multa de 1,000 quetzales, incluso una denuncia en el Ministerio Público. Y bueno, ya para finalizar esta entrevista de forma breve, quisiera que me dieran una recomendación para todos los conductores que los llamen a ser tolerantes y a trabajar en este punto fundamental, principalmente en estos días de mucho tráfico y mucho caos. No, pues las recomendaciones, como tú decías al inicio, sería pues considerar muy bien su tiempo para viajar, ¿verdad? Considerar muy bien su tiempo a la hora de que se va a desplazar sobre las carreteras. También yo siempre lo vivo recalcando, es revisar su vehículo, que es parte de revisar los neumáticos, que estén en buen estado, la calefacción de los vehículos a la hora de que circula bajo la lluvia, ¿verdad? Y pues siempre utilizar sus dispositivos de seguridad dentro de su vehículo. A la hora de que se encuentre sobre carretera abierta y se encuentra sobre una fila de vehículos, pues puede marcar el 1520, que es el call center de Provial, y puede llamar, preguntar qué es lo que está sucediendo para que tenga pues por lo menos razón de lo que va a suceder y en cuántos momentos se va a poder movilizar de ese punto. Dalia. En el caso del Departamento de Tránsito de la Policía Nacional Civil, lo primero que queremos recordarle a todos los televidentes es
¿De quién es la vía pública? Si es del que conduce el vehículo más lujoso, el vehículo más grande, no, la vía pública es de todos, independientemente si manejamos o nos conducimos a pie, y todos tenemos derechos y obligaciones, y yo creo que para poder ser tolerantes debemos de poner en práctica la cortesía y el respeto a todos los usuarios. Si viene un vehículo último modelo y una motocicleta se quiere incorporar en el tránsito, debe de cedérsele el paso para que tengamos esa convivencia en paz en el tránsito vehicular y que definitivamente no se incremente en la cantidad de muertos en el país. Gracias Dalia, gracias Herbert también por haber acudido a esta entrevista, y de esta forma nosotros terminamos con este espacio que TN23 tiene para ustedes acerca de estos temas. Hoy hablamos acerca de la tolerancia y cómo trabajar, así que los instamos a ser un poco más tolerantes, trabajar en ese punto que a veces por las condiciones pues es un poco difícil poder llevarla, pero no imposible. Luego de esta entrevista y también la invitación a ser tolerantes, yo me despido, soy Sandy Monroy y mañana un nuevo tema nos acude a este espacio y por supuesto lo invitamos para ser parte de él. Feliz tarde.